La llegada que cambió la vida. La llegada que cambió la historia. Pablo en Atenas y el encuentro entre el Evangelio y la filosofía ateniense. Corría el año 51 después de Cristo, en este lugar en donde estamos viendo este video, cuando un judío de Tarso, convertido al cristianismo, pisó las piedras desgastadas del Ágora ateniense, lugar donde estoy acá. Pablo no llegó a Atenas como turista, admirando la arquitectura. Llegó como refugiado teológico, esperando a sus compañeros Silas y Timoteo tras huir de Berea por la persecución. Lo que no sabía era que estaba a punto de protagonizar uno de los encuentros más significativos entre la fe cristiana y el pensamiento occidental. Lucas, el médico Lucas, en su Evangelio, el libro de los Hechos, en el capítulo 17, nos relata lo que sucedió cuando Pablo llegó a la ciudad, que se consideraba el centro intelectual del mundo antiguo. Atenas ya no era la potencia política que había sido años antes, pero seguía siendo el Harvard o el Oxford de su época. Aquí enseñaban los herederos de Platón y de Aristóteles. Aquí debatían estoicos y epicúreos. Aquí la mente griega había alcanzado sus máximas alturas. Pablo caminó por el Ágora, ese espacio público donde se desarrollaba la vida comercial, donde se desarrollaba la vida política y también la vida social de la ciudad. No era simplemente un mercado, era el corazón palpitante de la civilización helénica. Cada columna, cada estatua, cada altar le gritaba la misma verdad. Esta ciudad de Atenas adoraba todo lo que se podía imaginar, excepto al Dios verdadero. El texto bíblico dice que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada por completo a la idolatría. La palabra griega paroxineto sugiere una irritación profunda, casi física. No era molestia superficial, era el dolor de alguien que conoce la verdad viendo a otros perdidos en la mentira. El corazón de esta ciudad vibrante. Y a mi alrededor, ¿cierto? Hay columnas majestuosas, columnas que nos hablan de aquellos tiempos, donde hay templos de Artemisa dedicados a las diosas, a los dioses, y voces que resuenan en discusiones filosóficas. Aquí Pablo discutió con aquellos filósofos. Es aquí donde converge el comercio, la política y la religión, pero también la incertidumbre de quienes buscan respuestas en un mar de ideas confundidos por la idolatría, confundidos por el hedonismo. Y en medio de este bullicio aparece el apóstol San Pablo, un hombre diferente, con un mensaje que no es un discurso más, sino una palabra que controla y da vida a quien la escucha. Pablo, por lo tanto, comienza en este lugar, ¿cierto?, señalando la religiosidad de los atenienses. Como decimos los chilenos, con pachorra habla. Y yo siento que me habla también a mí, y también le habla a usted. Veo que son muy religiosos en todo. Escucho la voz del apóstol. Él dice, mis ojos se clavan en aquel altar.
Pablo hizo todo lo que siempre hacía: predicar el Evangelio. Primero en la sinagoga con los judíos, luego en el ágora con quien quisiera escuchar. Los filósofos estoicos y epicúreos se sintieron intrigados por este sembrador de palabras. Y hablaba de Jesús y hablaba de la resurrección. Para ellos Pablo era como alguien que llegaba hablando en un idioma conocido, pero con los conceptos completamente extraños. Luego lo llevaron al Areópago, esa colina rocosa donde funcionaba el consejo más respetado de Atenas. No era exactamente un juicio, pero sí un interrogatorio intelectual. Y se preguntaba, me imagino yo, ¿podemos saber qué nuevas enseñanzas es esta? Y aquí Pablo pronunció uno de los sermones más estratégicos de la historia cristiana. Pablo no comenzó citando las Escrituras, curioso, como regularmente lo hacía en las sinagogas. Pablo comenzó con lo que ellos conocían, sus propios poetas y filósofos. Al Dios no conocido leyó en uno de sus altares y desde ahí construyó un puente hacia el Evangelio. El sermón que definió sin duda fue una estrategia divina. Pablo les habló del Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, del Dios que no habita en templos hechos por manos humanas, del Dios que de una sangre hizo todo el linaje de los hombres, y finalmente del Dios que ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de aquel varón a quien designó. Puede sostenerme, ninguno puede darme esperanza. Y Pablo proclama un Dios cercano, a ese Dios desconocido pero cercano para algunos, que no está oculto, sino que se ha dado a conocer. Entonces llega la exhortación que cala en mi interior. Y ahora, dice Pablo, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y ya no se trata de un debate filosófico, sino de una decisión personal. Algunos, sin lugar a dudas, se burlaron. Otros dijeron, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Pero algunos creyeron, incluyendo a Dionisio, el areopagista, y una mujer llamada Dámaris. ¿Qué significado entonces hay para el cristianismo primitivo? La llegada de Pablo a Atenas marcó un punto de inflexión en la historia cristiana. Por primera vez el Evangelio se presentaba directamente al corazón del pensamiento occidental. Y no era simplemente una secta judía hablando a judíos. Era la verdad de Cristo enfrentando cara a cara las mejores ideas que la humanidad había producido hasta ese entonces. Pablo, gran apóstol, demostró que el Evangelio no teme al debate intelectual, que no se esconde en las preguntas difíciles, que no necesita un contexto religioso para ser poderoso.
En el mercado de ideas más competitivos del mundo, de ese mundo antiguo, la verdad cristiana podía sostener claramente su peso. Este encuentro también estableció un modelo misional. El apóstol Pablo no destruyó la cultura griega, la redimió prácticamente. Usó sus propias categorías para explicar verdades eternas. Encontró, sin lugar a duda, puntos de contacto sin comprometer el mensaje. Fue, a juicio de muchos eruditos, culturalmente relevante sin ser teológicamente flexible. ¿Qué lecciones podemos aprender de este tremendo evento, de este tremendo encuentro de Pablo con los atenienses? Bueno, la experiencia de Pablo en Atenas nos enseña principios que la iglesia de hoy necesita recuperar urgentemente. Creo que lo primero es que el Evangelio no debe temer a la academia. No necesita dejar tu cerebro en la puerta para ser cristiano. La fe cristiana puede enfrentar las mejores preguntas que la filosofía a veces responde, que la ciencia y la cultura pueden formular sin muchas respuestas concretas. Pablo no evitó a los intelectuales, él los buscó. Y veo que una segunda cosa es la contextualización. Y esto es esencial, pero la verdad no es innegociable. Pablo habló el idioma de los griegos, pero no cambió el mensaje del Evangelio. Usó sus categorías para explicar la bendita resurrección de Cristo, no para negarla. La forma cambia, pero el contenido debe permanecer. Y creo que como tercera cosa, creo que debemos conocer nuestra audiencia para alcanzarla. No me cabe la menor duda que Pablo estudió la cultura ateniense antes de predicar en ella. Conocía a sus poetas, sus filósofos, sus altares, y no puedes negar que sí, Pablo los había estudiado. No puedes ganar un debate si no entiendes las reglas del juego. Y una cuarta cosa, la penúltima cosa, no todos van a creer, y eso está bien. Pablo no se desanimó porque algunos inclusive se burlaron de él. Pablo no, producto de estas burlas, no modificó su mensaje porque la respuesta fue mixta. La responsabilidad del predicador es ser, creo yo, fiel a la palabra, no exitoso según los estándares humanos. Finalmente, como una quinta cosa, creo yo, que nos debe servir a nosotros, Dios tiene pueblos en lugares más inesperados, queridos amigos. Dionisio y Dámaris estaban esperando en Atenas, y el Espíritu Santo había estado preparando corazones antes de que Pablo llegara. Hermanos queridos, tu trabajo es sembrar, nada más que eso. Predicar el Evangelio. Dios da el crecimiento. Dios es el que convierte a las personas, usando, sin lugar a duda, que tu predicación. Ya finalmente, queridos amigos, Pablo llegó a Atenas como un refugiado y se fue como un pionero. Llegó huyendo de la persecución y se fue habiendo establecido un precedente que cambiaría para siempre cómo el cristianismo se relaciona con la cultura. Cada vez que un cristiano entra a una universidad secular, cada vez que participa en un debate público, cada vez que presenta la fe en un contexto hostil o un contexto indiferente, camina sobre las huellas que Pablo dejó en el ágora ateniense. Por lo tanto, la pregunta que su experiencia nos plantea es en estas columnas, en estas ruinas que estoy mostrando en este video, es simplemente nos penetra en lo más profundo de muchas veces de nuestro ego, muchas veces de nuestro conformismo. ¿Tienes el valor de llevar el Evangelio a los ágoras
de tu tiempo? ¿Tienes el valor de llevar el Evangelio al ágora de tu familia, al ágora de tu trabajo, al ágora inclusive de tu esposa, de tus hijos? Querido amigo, amiga, ¿estás dispuesto a estudiar tu cultura lo suficiente para hablarle con relevancia, que puedan entender que Cristo es contracultural? ¿Y confías lo bastante en la verdad del Evangelio como para exponerlas a las mejores objeciones que el mundo pueda presentar? Que el mundo te pueda presentar en tu trabajo, que el mundo te pueda presentar en tu familia, en tu entorno, inclusive en tu esposa, tus hijos. ¿Confías bastante en la verdad del Evangelio?